Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso, sin silencios. Comenzamos este proyecto radial dentro de la Secretaría de Comunicación de la UTELPA con mi compañero Leo Icardi, formamos parte de la misma. Yo soy Claudia Calderón y estoy a cargo de la Secretaría. Estamos generando este espacio radial que se llama Sin Silencios, justamente para interpretar la palabra y los silencios. Y tenemos como primera invitada al programa a nuestra secretaria general Lilia López. En primer lugar, el nombre de nuestro programa es Sin Silencios y nada, queremos transmitir a partir de ese nombre la idea que tenemos, que justamente provocar el diálogo desde el consenso y desde el disenso con nuestros compañeros de trabajo y nuestras compañeras al interior de las escuelas y obviamente también al interior del sindicato junto con el resto de los sindicatos, junto con la CETERA, en los distintos planos en los que nosotros abordamos nuestra tarea gremial. Les dejo acá a mi compañero Leo que se presente. Hola Claudia, hola a toda la gente que nos está escuchando. Realmente este nuevo proyecto nos pone ante un compromiso muy importante como sindicatos. Esto que vos decís, desde el disenso o desde el consenso, nunca tenemos que quedarnos sin palabras. El silencio a veces nos hace una mala jugada, así que poner el micrófono para que compañeros, compañeras puedan quedarse sin silencio me parece que es una idea de avanzada. En ese camino vamos como UTELPA. Y bueno, con todas las expectativas de tener un programa y de poder informar y de poder llegar un poquito más a nuestros afiliados, a nuestras afiliadas y obviamente también a la casa de la familia, de los padres, de nuestros estudiantes, porque ante todo somos docentes y estamos acá ante una docente que queríamos empezar con eso, ¿no? Preguntándole por qué docente, por qué Lili López eligió ser docente. Hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar quiero decir que me siento muy contenta por este proyecto, ¿no? Como secretariado provincial, creo que todos estamos muy contentos y estamos con muchas expectativas a ver qué es lo que va a pasar con este programa. Pero bueno, en primer lugar, como vos decías, Leo, me parece una idea maravillosa que podamos estar comunicándonos y comunicar todo aquello que hace a nuestra tarea, ¿no es cierto?, gremial. ¿Por qué docente? Y bueno, cuando decidí, quería ser licenciada en turismo. Como no podía irme a otra provincia, a otro lugar, por cuestiones económicas, mis padres no me podían mandar a otra provincia, a otro lugar a estudiar, pensé que era lo más cercano o parecido a esta carrera y así es como elegí ser profesora, geógrafa y sinceramente no me arrepiento porque amo esta profesión, la amé siempre, me encanta ser docente, me parece que es un trabajo maravilloso, ese trabajo que podemos hacer, ¿no es cierto?, con todos nuestros alumnos y alumnas. Realmente feliz de haberlo elegido. Y bueno, y estar hoy en este camino, ¿no? En la parte final de mi carrera como secretaria general del sindicato, porque además de haber transitado por varias escuelas durante muchísimos años, hoy estar transitando en el sindicato defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación de esta provincia me parece también un lugar hermosísimo. Lo hago convencida de lo que hago y bueno, aquí estamos.
Bueno, buenísimo, ¿no? Acá Claudia me decía mientras hablaba Lili que ella también se interesó al principio por el turismo, y ambas dos profesoras de geografía, o sea que hubo algo que ahí las ha unido, ¿no? El turismo, el paisaje, la tierra, nuestro país, el mundo, nuestra historia, nuestra identidad, claro. Realmente. Sí, la geografía lo que tiene que, como paso previo a por qué después el sindicato de la política, es la manera de pensar los territorios desde una construcción social y política. O sea, el poder descubrir esa geografía crítica, creo que después te acerca aún más a hablar de política. Justamente es un lugar clave el sindicato y la geografía. Creo que en realidad todas las disciplinas, ¿no? Pero la geografía te apasiona desde ese punto de vista. Y dentro de la geografía hay distintas ramas que nos apasionan mucho, como por ejemplo la geopolítica. Claro. Es una rama que me apasiona. Y por estos días y por estos tiempos ver cómo hay mal manejos políticos con respecto a la geopolítica de nuestro país preocupa y preocupa muchísimo, realmente. Bueno, y el sindicato, como ustedes lo dicen, nos aporta a los docentes esto de querernos participar en política. Y yo quiero preguntar, porque estamos viviendo una situación donde no te metas en política, la política no debería estar dentro de la escuela, no está bien que hablemos de política. Bueno, un poco, Lili, que nos comentes cuál es la importancia, ¿no?, de ser parte, en este caso, de una política educativa, una política sindical, y por qué es importante que los docentes, que los trabajadores y las trabajadoras participemos, ¿no?, políticamente o gremialmente. En estos tiempos, como decía recién, es muy importante participar en política educativa, como vos decís. Además, es todo política, el diario es política, y en las escuelas hacemos política educativa desde que se inicia la mañana o la tarde hasta que termina, ¿no es cierto?, la hora escolar. Creo que somos los trabajadores y trabajadoras, en este caso docentes, porque es el sector al cual nosotros representamos, debemos definir las políticas educativas, tenemos que ser los partícipes de las políticas educativas. Nosotros somos los que tenemos que poner en discusión la escuela que queremos y así la tenemos que definir en los ámbitos que nos corresponden, en este caso el ámbito paritario. Es el ámbito más importante que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación para sentarnos a discutir las políticas educativas. No solamente tenemos que ir a este ámbito pensando en solo discutir nuestro salario o condiciones laborales, que también forman parte de esa política educativa, pero creo que va mucho más allá. Es poder definir la educación que queremos para los argentinos en este caso. Así que estamos en un lugar, creo que muy importante, y nosotros no podemos perder estos espacios. Hoy está en juego la paritaria nacional, y si está en juego nuestro ámbito, es perder la posibilidad justamente de poder discutir esta política educativa y quedar en manos de unos pocos que definen justamente la escuela que quieren ellos, no la que queremos nosotros. Lili, una segunda pregunta que tiene que ver con lo que acontecía ayer. Se cumplieron 20 años de la instalación de la Carpa Blanca, de una lucha que la CETERA tiene como símbolo la carpa, y que hoy se restablece en una de las provincias más grandes del país, que es la provincia de Buenos Aires. A 20 años de la carpa, ¿qué nos puedes decir? A 20 años de la carpa, mira, nos marcaron. Hubo luchas que junto con CETERA, nuestra Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, todos los sindicatos de base llevamos adelante, como fue la Marcha Blanca y la Carpa Blanca. Fueron luchas que vinieron a manifestarse en contra del neoliberalismo en aquellos años, en los años 90. Pareciera como que la historia se repite, ¿no? En este momento le estamos dando batalla también al neoliberalismo, bajo otro contexto, no el mismo, pero sí, por supuesto, que tiene algunas líneas o principios que son los mismos, que es esto de privatizar, de la mercantilización de la educación, y bueno, creo que para nosotros la Carpa Blanca o la Marcha Blanca nos marcaron y fueron las que nos permitieron lograr
justamente una nueva ley de educación en la República Argentina, una ley de paritarias, una ley de financiamiento, que existiese un Estado nacional garante, absoluto garante del sistema educativo de los argentinos. Y hoy pareciera que otra vez se repite la historia, un Estado nacional que se corre de ser el garante de la educación de los argentinos y vuelve a poner nuevamente a las 24 jurisdicciones que se arreglen solas. Y en estas cuestiones son las que son parecidas a los años 90, ¿no? Esto de sálvese quien pueda, que cada provincia garantice el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de que cada provincia defina la escuela que quiere. Y bueno, ahí estamos en condiciones, ¿no es cierto?, laborales que no son las mejores, porque cuando una provincia se las tiene que arreglar sola, justamente viene el ajuste hacia el sistema educativo, el ajuste hacia las políticas públicas, y afecta a los trabajadores y trabajadoras de educación porque el ajuste está en el salario, pero también en las condiciones laborales. Bueno, ¿y cuánto tenemos aún por conversar? ¿Cuánto tenemos aún por decirnos? Y por eso decimos que no podemos permitir que el silencio nos gane, ¿no? Pero como estamos en un programa de radio, también es importante poder expresar algunas cosas a través de la música, y hemos elegido un tema musical para que podamos compartir. La belleza
Sin Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Hoy, y como siempre, para defender y recuperar los derechos laborales, salarios dignos, seguridad social pública y solidaria, salud laboral, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad y justicia social, es decir, trabajo decente. Son imprescindibles organizaciones sindicales con mucho más poder y capacidad de movilizar e incidir. Sin organización potente, nuestras voces e intenciones se evaporarán como el eco en los desiertos. Sin Silencios. Bueno, pasamos a presentar a los compañeros que tenemos invitados hoy. Tenemos a Fabiana Sosa, que es una compañera que forma parte de la conducción de la CTA de los Trabajadores, y a Darío Muñoz, que también forma parte de la CTA de los Trabajadores y de la UTELPA. Así que bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar en el bloque político sindical con nuestra compañera Fabiana, hablando un poquito de lo que está pasando a nivel nacional y obviamente a nivel provincial con el tema de los tarifazos, esta avanzada de una política tarifaria que va en contra de los trabajadores y trabajadoras. Fabiana. Sí, además de ir en contra de los trabajadores y las trabajadoras, lo que en donde más impacta estas políticas tarifarias son en los sectores más vulnerables de la población. Hablamos de los trabajadores que están casi en la línea de pobreza, que estos impactos tarifarios los llevarían a estar bajo la línea de pobreza, porque al no llegar a completarse un 27% de aumento en sus salarios, que es más o menos desde el año pasado a ahora lo que se ha calculado desde el INDEC, no lo dice cualquiera, esto está afectando y mucho a gran parte de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esa línea. Los trabajadores que se encuentran en esa línea ya son, vamos a hablar de los trabajadores informales, de los desocupados o de las nuevas modalidades que se han tomado, como son los trabajadores monotributistas, en forma precarizada, o trabajadores como tuvimos en su momento a destajo o informal, sin ningún tipo de aporte. Bueno, en estos sectores es donde más impacta. Y en los sectores de trabajo formal también se ha visto disminuido, y estos tarifazos, se ha disminuido el concepto del aumento de la canasta básica. Es decir, al aumentar con el efecto que nos produce la inflación, la suba de tarifas, la canasta básica hoy, y hablamos de los elementos indispensables de una canasta básica, hoy resultan muy poco, digamos, el ingreso hoy no alcanza para cubrir estas necesidades. Claro, porque no es solamente el aumento de la luz o el aumento del gas, sino que eso repercute, ¿no es cierto?, en varios sectores, como vos lo estás comentando, como vos nos estás explicando. Y los comerciantes, por ejemplo, a esta suba en los servicios, lo que hacen es llevar o trasladar el aumento a los productos, y en realidad nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Y con un salario en el cual vamos perdiendo poder adquisitivo, donde obviamente, como vos decís, hay muchísimos trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, porque hoy en realidad los jubilados o los que tienen la jubilación mínima están por debajo de la línea de la pobreza. Obviamente que esto es totalmente negativo y nos hace daño a todos, no solamente a los que están en las sí, peores porque condiciones, pensemos, ¿no?, que estamos hablando de los trabajadores, aunque sea un trabajador en el ámbito público, de un trabajador promedio que hoy su sueldo sea entre 15, 20 mil pesos, a esos trabajadores muchos tienen que pagar alquiler, sumarles los aumentos tarifarios, tienen chiquitos para la escuela, todo lo que es educación y salud también hace que repercuta, digamos, no es solamente, las tarifas engrosaron, se llevan la mayor parte del ingreso en cada familia o en cada hogar. Entonces este es el problema con el que hoy
nos vamos, y que va a empeorar, porque ya están hoy, en la actualidad, ya estamos llegando al 15%, se va a ir por encima este año del piso que se había estipulado para este año, y la mayoría de los gremios han aceptado el 15%, un poco menos en algunos, un poco más, pero muy escasamente, si bien tenemos una cláusula para después volverlo a tratar, nos van a dejar otra vez en una situación de desventaja. Claro. Y lo que por ahí también podríamos discutir, y ya que lo tenemos a Darío y lo vamos a hacer parte de la charla, es esta idea de que nosotros estamos convencidos de que los servicios de luz, de gas, en realidad son derechos que tienen los ciudadanos, y no son privilegios que algunos pueden pagar y otros no. Por eso es que antes había un Estado presente que a través de los subsidios hacían que estos servicios no sean tan caros y que todos, de una gran medida, no nos preocupáramos por estos aumentos que, como contaba bien Fabiana, repercuten negativamente, ¿no? Sí, perfecto. Como bien decís, Leo, y también Fabiana, para poner un numerito a todo esto que estamos hablando, creo que el último dato que arrojó hace unos poquitos días, lo que necesita una familia para no estar por debajo de la línea de pobreza, son algo así como 19.500 pesos de ingresos. Y estamos hablando de que el trabajador promedio no llega a esos 19.500 pesos para... o sea, estamos hablando de un trabajador que es pobre, ¿sí? No cubre ni siquiera la demanda de alimentos que necesita para y ni hablar los jubilados. Imagínense, porque no solamente recortaron derechos como los que mencionaste, Leo, sino también medicamentos, ¿sí? Y qué es más vulnerable que un jubilado, que quien no necesita un medicamento. Es todo un tema lo que está pasando, lo que nos está atravesando, y que lamentándolo mucho hay que ponerle algún tipo de freno, hay que hacer algún tipo de manifestación, algo, porque cada vez son más la gente que no llega a fin de mes, y que lamentándolo mucho, muchos se amparan en una familia que quizás que los puedan llegar a contener, llegar a que llegue a fin de mes, o ayudarlo a solventar un costo de salud que tiene, crónico o no. Pero esto se está desbordando, cada vez se agiganta más el problema, y recordemos que hay aumentos que todavía no llegaron, como el del gas, que aproximadamente dicen un 40%, el combustible va a volver a subir, y vos sabés que el combustible te mueve toda la canasta básica de productos, ¿sí? Entonces, la verdad que no se avisora en un presente ni un futuro ni inmediato con soluciones para trabajadores, para jubilados, ¿sí? Para la gente que la está pasando mal. Por ahí, para pensar un poco en el bloque político sindical, ¿cuál sería, creen ustedes, las medidas que tienen que tomar los sindicatos? En este caso, la CTA de los trabajadores ha venido junto a otros gremios, a la CTA Autónoma, por ejemplo, trabajando en la marcha de lo que fue el 21F, el 21 de febrero. Está planificado para esta semana, mañana el ruidazo, y el día jueves la marcha de las velas en la capital federal. Creo que son manifestaciones que ponen, valga la redundancia, de manifiesto el descontento social, no solamente el descontento de los trabajadores, sino de los ciudadanos en general. Y creo que por ahí a lo que debemos apuntar los sindicatos es a llegar al ciudadano que está en la casa o que participa en la economía de otra manera, y poder hablar francamente de lo que nos está pasando como país y a dónde van esos recursos. O sea, hay un traslado de los recursos a las grandes empresas en detrimento de la sociedad entera. No importa en qué rango trabaje o cuál sea su actividad económica, el impacto del tarifazo es fuertísimo. Por eso no sé qué opinión tienen ustedes con respecto al entramado sindical. Bueno, yo creo que como central estamos donde tenemos que estar. Nos estamos movilizando, estamos dándole respuesta a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores. Como bien dijiste vos, estuvimos en la marcha del 21F, volvemos a convocar. No nos hemos, ante cada acción del gobierno hemos reaccionado, acción-reacción. No nos hemos quedado esperando a ver qué pasa o qué decide el resto. Siempre hemos tenido iniciativas propias desde la central. Creo que nosotros como central estamos movilizados.
obviamente que quedan muchas cosas por pensar, ¿no? Vos fíjate que estos mismos que nos proponen los tarifazos y estas medidas antipopulares son los que toman como ejemplo países donde el Estado financia, y en algunos casos hasta el 100% de estos servicios, ¿no? Porque creen que los servicios son un derecho para el pueblo. La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.